Ok, vamos a empezar con gadgets. Bueno, primero checamos la lista de phrasal verbs que toca esta semana. Y luego vamos con how things work. Ya estamos en. Dice tech support, casi no se ve, pero vamos a cambiar estas hojas. De hecho, las tenemos que cambiar porque están muy feas. Bueno, estas son las que tenemos ahorita. Vamos a cambiar todas estas porque se ven medio feas. Vamos a checar tech support. Vamos a hablar de tecnología esta unidad. Y empezamos con gadgets. Gadgets are different kinds of technology. For example, different gadgets that people use now. For example, we have the smart TVs. Smart TV, of course, we have cell phones, que también se le puede poner como smartphone. Ajá. ¿Qué otra tecnología usa la gente estos días? Vamos a una lista más rápida. Tengo una lista rápida aquí de diferentes objetos tecnológicos. Tenemos cell phone, tablet, laptop, smartwatch, video game console, 3D printer, impresora 3D, earbuds, que ya los earbuds son los audífonos, esos chiquitos que van en los oídos, que son inalámbricos, soundbar, barras de sonido que se ponen sobre las televisiones, en Bluetooth speaker, bocina Bluetooth. Entonces, esos son algunos objetos de tecnología que ocupa la gente estos días. Y la siguiente pregunta la hacemos después de apuntar esto. Obviamente esto lo vamos haciendo junto con la ayuda de todos. Si se nos ocurren más cosas, pónganlas. Seguimos con la pregunta, have you ever used a smart TV? Tenemos las respuestas yes I have, no I haven't. Ajá. Entonces ya que tenemos la pregunta se ponen de pie, van con diferente persona y preguntan, have you ever used a cell phone? Yes we have. Have you ever used a tablet? Have you ever used a laptop, a smartwatch? Por ejemplo, smartwatch, puedo decir yo, no, I haven't. I have my analogical watch, analog watch. Have you ever used a video game console, 3D printer? I haven't used a 3D printer. I haven't used earbuds. I haven't used soundbar. Entonces, yes, I have, no, I haven't. Y después de eso podemos pasar a la siguiente parte del libro. Y dice, section 1, getting started. What kinds of problems do people have with their computers? Make a class list. ¿Qué tipo de problemas tiene la gente con sus computadoras? Principalmente ahora que están las clases en línea. Ok, that you have a bad connection, que se buguean, luego dicen los videos se buguean. You have a bad connection, the camera is broken, you can listen to the other person, other people can listen to you, etc. ¿Qué problemas hay? The internet is very slow. ¿Qué problemas hay con las computadoras? Ya que checamos esto, ponemos el audio. Tenemos listen, what problems are the people above having? What do their friends suggest? Vamos a buscarlo como tech support, la página 86, ejercicio C. What problems do these friends suggest? What problems are these people having? What do their friends suggest? Y tenemos la primera conversación. No se ven los nombres, necesitamos una más clara. Say my computer won't turn on. Do you know what the problem is? I wonder if there is something wrong with your power cord. Power cord es el cable de la electricidad. Mine did that and I called tech support, but I can't remember what they said. Persona 1. Say, there is something wrong with my tablet. It keeps freezing up. Freezing up es cuando se queda la computadora y ya no se mueve, se congela. I have no idea why it's doing that. Say, do you know if the battery is charged? I wonder if you have a virus. Try running your antivirus software. Number 3, I don't know what the problem is, but I can't print anything. Say, the last time that happened to me, I got the answers on the website, but I have no idea which site I used. Finally, I can't get on the internet. Do you know what I should do? Say, I wonder if you accidentally turn off the wireless connection. Let me see. Wireless es inalámbrico. Wireless connection, conexión inalámbrica. Ya que escuchamos estos, vamos a hacer lo siguiente en el episodio. Buena música de fondo. Tenemos dos ejemplos. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 1, pregunta 2. En el número 1 tenemos do you know. Ya sabemos que cuando hacemos preguntas ponemos primero el auxiliar. Do you know? What is the problem?
Tenemos is and the problem. Entonces, como son preguntas, cambiamos el orden. Do you know what is the problem? Entonces tenemos pregunta 1 y 2. Bien, después, muchachos, ok, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una y dos preguntas. Las vamos a compactar en una sola pregunta. Entonces, para lo siguiente tenemos... Ok, estamos haciendo estas dos preguntas, compactándolas en una. Entonces tenemos, do you know what the problem is? Do you know what the problem is? Estamos haciendo dos preguntas en una. Entonces, ¿por qué? Porque en inglés nada más podemos tener una sola pregunta. Esta es la número 1 y aquí tenemos la 2, pero solo podemos escribir una sola como si fuera pregunta. Do you know what the problem is? Entonces, si se fijan aquí, en este lado estoy cambiando el orden. Do you know what the problem is? Porque esta es una pregunta. Ya tengo una pregunta. No puedo tener dos. Si digo, do you know what is the problem? Está mal porque son dos preguntas. Necesito solamente una. Do you know what the problem is? Bien. Y continuamos con la 2. Can you remember? Tenemos la pregunta 1 y la 2. Can you remember? Porque can es la pregunta. Can you remember? How much did you pay for your cell phone? En este caso tenemos did y can para las preguntas. Cuando hacemos pregunta cambiamos el orden. Can you remember? How much did you pay for your cell phone? Did es el auxiliar para pasado. Entonces tenemos did y el verbo simple, si se acuerdan. Cuando hacemos preguntas did y verbo simple. Vamos a compactar estas dos preguntas así en una sola. Vamos a hacer lo siguiente aquí. Ok, ya compactamos estas dos preguntas en una. La pregunta es, can you remember how much you paid for your cell phone? Aquí tenemos la pregunta 1, can you? No podemos tener dos preguntas, así que voy a quitar esta. Sí, voy a quitar el did y voy a poner este verbo en pasado. ¿Por qué? Porque acuérdense que el pasado no se utiliza auxiliar para pregunta. Entonces quito el did y pongo el siguiente verbo en pasado. La pregunta es, can you remember? Es la primera pregunta aquí. Can you remember how much you paid? Entonces quitamos que voy a quitar el did y voy a poner este verbo en pasado. Can you remember how much you paid for your cell phone? Y ya tengo dos preguntas en una. Pero gramaticalmente no puedo preguntar, can you remember how much did you pay for your cell phone? Hablando lo puedo hacer y se acepta. Pero gramaticalmente no es correcto. En un examen decir, can you remember how much did you pay for your cell phone? No es correcto. Sí se entiende, pero en un examen de gramática no va a pasar esto. Entonces, personalmente, cuando escucho a una persona hablando así, do you know what the problem is? Can you remember how much you pay for your cell phone? Cuando escuchas estos ejemplos, te das cuenta que esta persona ya tiene un inglés avanzado. Por esto que estamos viendo en curso intermedio 4 aquí es un inglés ya realmente avanzado. Entonces, este es el tipo de ejemplos que vamos a ver aquí. Bien, copiamos eso. Es un tema complejo, realmente. Por eso si alguien habla así, ya es de un buen nivel. Tenemos en la parte C, how do the people say the things below? In one sentence. Write what they actually say. So, say, then compare with a partner. Tenemos los nombres aquí, están medio blurs, pero ya vamos a cambiar esta hoja por una nueva que esté mejor, que se vea mejor. Tenemos Sean, what's the problem? Do you know? Ese es el primero. Do you know what the problem is? Number 2 for Sally, is the battery charged? Do you know? Sally is, aquí está. Do you know if the battery is charged? Acuérdense de if, muchachos. If significa sí. Entonces la pregunta es, do you know if? ¿Sabes? Sí. Si la batería está cargada. Solamente tenemos dos opciones. Yes or no. Do you know if the battery is charged? Yes, it's charged, or no, it's not charged. For Tom, which side did I use? I have no idea. En este caso está pasado. Está en pasado. Y tenemos I have no idea which side I used. Entonces quitamos el did y ponemos used en pasado. And la última creo que está, did you accidentally turn the wireless connection off? I wonder. I wonder es me pregunto. I wonder
I wonder is a question for myself. Me pregunto. I wonder, por ejemplo, I wonder what happened with Juanita. She's not in the class. ¿Qué le pasó? Me pregunto qué le pasó. I wonder, me pregunto, whatever. Entonces, tenemos aquí I wonder if you accidentally turn off the wireless connection. Entonces quitamos el did y podemos turn en pasado aquí. Quitamos el did y ponemos turn en pasado. Esto es lo que estamos viendo aquí. Bien, vamos al siguiente punto y tenemos lo de grammar. Questions within sentences. Questions within sentences, a mí me gusta decirles que es double questions porque son dos preguntas en una. Ponemos el audio, ya sabes. Ponemos una por una. Por ejemplo, pongo direct question. Direct question es la pregunta directa a la persona. Questions within questions. Preguntas dentro de preguntas, como dobles preguntas en una. And questions within statements. Preguntas dentro de oraciones. Por ejemplo, la pregunta común, la pregunta simple es what's the problem. Acuérdate, es what is the problem. Say, do you know what the problem is? Entonces acuérdate que el is the problem lo cambiamos, porque esta es pregunta, pero esta no. You know what the problem is? Repiten. I don't know what the problem is. No sé cuál el problema es. En español decimos cuál es el problema, pero en inglés I don't know what the problem is. So, which side did you use? Esa es la pregunta normal. Which side did you use? ¿Qué sitio utilizaste? Tenemos el did y used. Pero en la siguiente vamos a eliminar el did y poner use en pasado. Can you remember? Tenemos una pregunta. Can you remember what side you used? Entonces quitamos el did y ponemos used en pasado. So, I have no idea which side I used. No tengo idea qué sitio usé. What should we do? Tenemos what should we do. Esta es una pregunta. En la siguiente lo vamos a cambiar porque aquí está el auxiliar. Aquí en should, si está el auxiliar, aquí en is está el auxiliar. Entonces los cambiamos. Say, do you know what we should do? ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Entonces tenemos una pregunta. Do you? ¿Dónde está? Aquí. Tenemos una pregunta. Do you? Es una pregunta. No podemos usar dos. Do you know what we should do? I know what we should do. Yo sé qué deberíamos hacer. Why is it doing that? Y tenemos why is it. Entonces el is it lo vamos a cambiar. Do you have any idea why it's doing that? I have no idea why it's doing that. Is the battery charged? Es una pregunta simple. Is the battery charged? Aquí lo vamos a cambiar. Say, do you know if the battery is charged? Ponemos if en preguntas para yes o no. Acuérdense que yes o no son las preguntas simples, como esta. Is the battery charged? Todas las demás tienen what, which, why, what, etc. Pero esta es una pregunta simple. Entonces, do you know if the battery is charged? ¿Sabes si la batería está cargada? Say, I wonder if the battery is charged. Me pregunto si la batería está cargada. Tenemos common errors. Don't use question word order for a question within question or statement. I know what you can do. La correcta es I know what you can do. O do you know what you need to do? Es perfecto. No, I know what can you do, porque es doble pregunta. Do you know what do you need to do? Porque es doble pregunta, solo necesitamos una. Por ejemplo, notice the word what is the problem. Es una pregunta común, una pregunta normal. Aquí son dos preguntas en una. Do you know what the problem is? Entonces en el siguiente tenemos rewrite the sentences, start with the expressions given. Tenemos 8 ejemplos, son bastantes. Say, are there any useful labs for students? Do you know? Entonces tienen que empezar con esto. Do you know? Do you know if? Porque es una pregunta simple. Do you know if there are? Are there es pregunta. Do you know if there are any useful labs for students? Ok, la número 2. What are the most popular sites for streaming movies? I wonder. Entonces sería I wonder. Aquí esta no es pregunta simple, entonces aquí no llevamos if. I wonder what the most popular sites for streaming movies are. En este caso, el sujeto es the most popular sites for streaming movies. Todo esto es mi sujeto. Entonces después va el are. Do you know what the most popular... No, perdón. I wonder what the most popular sites for streaming movies are. Son 8 ejemplos, son muchos. Puedes ponerlos a unos que hagan los pares, a otros que hagan los nones, o unos que hagan del 1 al 3 y otros del 5 al 8, por ejemplo, para que no sea tan pesado.
Número 3, which song did you last download? Can you remember? Obviamente esto lo tienen que escribir en el cuaderno porque es mucho. La número 2, can you remember which song you last downloaded? Ajá, quitamos el did y ponemos downloaded en past. Downloaded es un verbo regular. Número 4, where can I get some cool accessories for a tablet? Do you know? Entonces sería, do you know where I can? Porque ya tenemos una pregunta. Do you know where I can get some cool accessories for a tablet? Number 5, what's the most popular smartphone? Do you know? You say, do you know what the most popular smartphone is? Porque the most popular smartphone, todo esto es mi sujeto. Entonces is va al final. Number 6. How do you design your own website? Do you have any idea? Entonces tenemos, do you have any idea how you design? Quitamos el do porque ya tenemos una pregunta, no podemos tener dos do yous. Do you have any idea how you design your own website? Quitamos el do y dejamos lo demás como está. Number 7, will the price of tablets come down? Come down es bajar, reducir. I wonder, aquí es una pregunta simple. Entonces, I wonder if the price of tablets will come down, porque the price of tablets es el sujeto y will es el sujeto. Perdón, will es el auxiliar. So I wonder if the price of tablets will come down. Number 8, what new technology is coming out? Say, do you have any idea what new technology coming out is? Do you have any idea what new technology coming down is? Es muy común que tengan errores en estos. Nuevamente es un tema avanzado. Pero lo tenemos que checar. Si gustas, los pueden traducir al español en el cuaderno. Pero sí es bastante. Ya que terminan esto, pueden hacer las preguntas en la clase. Por ejemplo, do you know if there are any useful new apps for students? What are the useful apps for students that you use in the school? Meet, Classroom, ¿cuál será nuestro Zoom? No sé si hay alguna otra app donde puedan ver información de clases, o de matemáticas, o de historia, etc. Say, I wonder what the most popular sites for streaming movies are. No sé, the most popular streaming movies are Netflix, HBO Max, Prime Video, etc. ¿Cuáles tienen? ¿Ustedes cuáles tienen? ¿Cuáles usan? Y ya como hacer plática con ellos. Digo, I have Netflix because it's from default. Está de default. Digo, I have Disney Plus porque mi cuñado me pasó el password, pero realmente ni lo veo. Eso de Star Wars ni me gusta. Las de Disney ya las vi todas y las nuevas ya no me gustan. Entonces ese no lo veo, nada más me gusta Malcolm. And say, can you remember which song you last downloaded? Which song I last downloaded? Creo que fue la de, ¿cómo se llama esta? Lost on You, algo así. Y que lo comenten. Do you know where I can get some good accessories for a tablet? Maybe in Plaza de la Computación, I don't know, en el Tianguis los domingos. Do you know what the most popular smartphone is? Well, the most popular smartphone is, ahorita vamos en el iPad 14, pero el iPad está muy caro. ¿Cuáles son los que están ahorita? Empiezo a comentar con los muchachos. Ahorita hay como que marcas que Oppo y no sé qué otras que nunca había escuchado en la vida. Pero antes eran que el Sony, que el Nokia, y ahorita ya no hay ninguno de esos. Creo que Samsung es el único que queda. And do you have any idea how you design your own website? No, I have no idea how you design a website. And I wonder if the price of tablets will come down. Probably yes, because tablets are not very popular these days anymore. And do you have any idea what new technology is coming out? Not really. Like there's the virtual reality, and this thing is coming out. Ya hay, pero todavía no es muy común. Tenemos el audio, speaking and listening. What do you know about the internet? Tenemos pair word, discuss the questions. Can you guess the answers? Then listen the conversation about the internet and answer with right answers you hear. Las preguntas están bien zafadas, no creo que nadie sepa las respuestas de esto. Entonces las leemos junto con ellos. Do you know when the public first used the World Wide Web?
World Wide Web son las iniciales www cuando usamos internet. Can you find out what the first webcam film? Do you know what the most popular online activities are? Aquí a lo mejor puede ser shopping, watching TikToks, no sé, play video games. Can you guess how many new blogs people add on the internet every day? No, millions probably. Do you know what the first email spam advice? Acuérdense que spam son los comerciales de internet. And do you know what the 3 most common languages on the internet are? Probably Chinese, English, Spanish, no sé. Entonces las escuchan y las ponen. La verdad está medio fumado. Pero tenemos, por ejemplo, yo les pongo aquí, can you find out what the first webcam film? Se supone que es una cafetera. Busqué en internet y les puse el video. Este es el primer video digital que hubo en internet, y por ahí también está el primer video de YouTube, que es el de un elefante en el circo. También los pongo para que lo chequen. Y con eso terminamos esta clase. Es una clase pesada. Voy a tratar de buscar más ejemplos como estos para hacerlos en una tarjeta y que les vaya quedando claro, porque sí está algo complicado. No está imposible, está algo complicado, pero bueno, este es el tema de hoy. Bye.